Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Es Julio Verne un enigmático hombre que ha marcado a generaciones enteras de lectores y de comunicadores por su forma de escribir, su manera de ver el mundo y sus aciertos sobre lo que iba a pasar años y décadas después. Sobre su figura se cierne un manto, un halo de misterio inigualable, porque se sigue sin saber cómo fue capaz de ser tan conciso a la hora de hacer sus predicciones. Para hacernos una idea, Verne escribió y acertó con las armas y los submarinos eléctricos en la novela 20.000 leguas de viaje submarino, los telediarios y las videoconferencias en las crónicas de la Tierra, los cohetes de largo alcance, los amerizajes desde el espacio hacia el mar, la publicidad aérea y las velas solares en la novela De la Tierra a la Luna, publicada en 1865, y también, por ejemplo, los sistemas de escritura a distancia, a los que él llamó teleautógrafos, que serían los precursores de nuestros actuales SMS, lo que serían las mensajerías móviles, los WhatsApp, por ejemplo, y sobre todo Internet en su novela París en el siglo XX, que para mí es el colmo de los colmos. También las calculadoras portátiles, los relojes de pulsera, las redes mundiales de comunicaciones, los automóviles con combustibles fósiles, los rascacielos de vidrio, el viaje del hombre a la luna, detalles, profecías, algo increíble y perfección absoluta en esos detalles, algo fascinante y también perturbador para muchos. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo sabía? Uno, cualquiera de nosotros, por supuesto, pues puede exponer una profecía sobre cómo será lo que viene en el futuro, lo que vendrá en la humanidad a nivel tecnológico, ¿no? Sobre cómo será el destino del hombre. Todos podemos hacerlo, imaginar qué será de la tecnología que habrá en la Tierra, pero hay algo especial que le pasó a Julio Verne que aúna tres misterios que estudio desde hace años y que quiero acercaros en este videoprograma. Voy a hablaros de tres enigmas que aparecen en una novela de este visionario llamada Robur el Conquistador, que serían tres enigmas que van más allá de ser una mera profecía o coincidencia. El fenómeno ovni, los universos paralelos y la posibilidad de que vivamos en una simulación en donde exista un poder que juega con nosotros, que estudia nuestras reacciones y que escenifique en los cielos tanto nuestro nivel evolutivo y humano como nuestra tecnología, como nuestro nivel de lo que serían nuestros avances tecnológicos, básicamente. Algo que nos mira y que no somos nosotros y que parece aprovechar las roturas que presenta nuestra realidad, lo que llamamos tiempo, en el cual habitamos, para aparecer. Voy a hablaros, como decía, de una novela llamada Robur el Conquistador y su relación con una extrañísima oleada ovni que se produjo a finales del siglo XIX. Así que para estudiar todo esto vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y vamos a viajar al periodo comprendido entre noviembre de 1896 y mayo de 1897. En ese tiempo, en los Estados Unidos se produjeron avistamientos de objetos voladores no identificados con, curiosamente, una tecnología que se asemeja a esa estética steampunk que gusta a tanta gente a día de hoy, a mí incluido, y que, pues sería una tecnología basada en el vapor, con artilugios voladores no impulsados por gasolinas, digámoslo así, para que me entienda todo el mundo. Hay que decir, por supuesto, que el primer vuelo, de lo que sería un vuelo organizado, el que hicieron los hermanos Wright, no se produjo hasta 1904, con lo que es imposible que esos aparatos que se veían en la oleada que se estaba produciendo y que tomó como nombre la oleada Airship pudieran haber sido inventados por la mano del hombre. No, aquellos artilugios increíbles e impulsados por vapor que se veían por todo Estados Unidos eran capaces de controlar su vuelo como si fueran un moderno avión, como si fueran un Harrier militar,
con movimientos que oscilaban entre los 10 km por hora y los 350 km por hora. Además, esto es según datos de decenas y decenas de observaciones en Estados Unidos. Sobre todo porque es que los veían ciudades enteras. Lo fuerte es que lo hacían con alas, timones, hélices, norias, dispositivos mecánicos del siglo XIX. Verne ya había escrito de todo esto 10 años antes de que ocurriese, como vemos en las fotografías recreadas a partir de las descripciones que escribió sobre el Albatros de Robur el Conquistador, el gran invento del protagonista capaz de surcar los cielos con locomoción aeromotriz. Como vemos, existen similaridades evidentes con los extraños objetos vistos años después. El profético escritor vislumbró un ingenio de grandes hélices verticales y horizontales para impulsarse y estabilizarse en el aire, turbinas con una gran rapidez de rotación que se podían triplicar al instante si hubiera que levantar el aparato de repente, velas de papel de estrina y almidón para aplicar ligereza al aparato y comprimidas para formar una amalgama con una resistencia muy fuerte, pues tanto para el metal como para el casco, los aposentos y los camarotes. Materiales incombustibles además, ejes independientes. Gracias a eso, el Albatros, imaginado por Julio Verne, presentaba sorprendentes cambios de velocidad y altura que no se podían producir con la tecnología de aquella época. Y además presentaban también movimientos cerca de la superficie. Y claro, es que es fascinante porque es que resulta que los ovnis de esa oleada hacían lo mismo, como por ejemplo ocurrió en el multitudinario avistamiento de un airship el día 11 de abril de 1897 en Chicago, un hecho que impresionó a toda la ciudad. Curiosamente, lo que ocurrió durante esos 2 años de la oleada OVNI se caracterizó por una impresionante libertad de movimientos por parte de aquellos objetos, incluyendo persecuciones espectaculares a trenes en movimiento, en donde además, pues es que se veía a hombres encima de aquellos artefactos a vapor, artefactos imposibles, como vuelvo a decir, hombres que estaban disfrutando del espectáculo de aquella persecución, como si estuvieran en una atracción. Se acercaban tanto que se les podía escuchar cómo hablaban, hablaban en inglés, pero es que resulta que otras veces lo hacían en un lenguaje desconocido que sorprendía profundamente a quien lo escuchase. Y esto es realmente asombroso. Esto no acaba aquí, porque aquellos objetos de la oleada Airship producida entre 1896 y 1897 también hicieron lanzamientos de sondas, o lo que hoy llamamos drones, y vuelos en círculos en el cielo. Además, pues hacían alumbrados gigantes con impresionantes focos de colores capaces de barrer ciudades enteras e incluso surrealistas escenas en donde los tripulantes resulta que llegaban a tomar tierra y a recargar agua como su elemento propulsor. Es que además llegaban a hablar con la gente que había abajo. Y claro, es muy curioso porque llegaban a salir a reparar hélices y velas, como ocurrió el día 12 de abril de 1897 cerca de Green Ridge, en Illinois, en donde un numeroso grupo de mineros vieron aterrizar pues uno de estos objetos desconocidos 3 kilómetros al norte de esa mina de Green Ridge y 4 kilómetros al sur de Girard. Y claro, es fantástico lo que estoy diciendo porque es que tenía las mismas características steampunk que el Albatros de Julio Verne. Y claro, ¿cómo pudo Julio Verne escribir de todo esto 10 años antes de que ocurriese? Bajó de uno de estos ovnis un ser con aspecto humano para realizar un mantenimiento del ovni ante asombro de aquellos mineros. Un momento
inexplicable con decenas de testimonios. En la ciudad de Omaha estaba el gran foco de apariciones, tertulias, conversaciones en las casas, en las cantinas, en los bares. No se hablaba de otra cosa. Los veían miles y miles de personas que quedaban maravilladas y asustadas a la vez. Tremendos avistamientos, gritos en la noche y también en el día y miradas al cielo durante horas. Y este dato, la localización, es vital porque Julio Verne también lo sabía desde hacía una década. Sabía que algo tan extraño iba a pasar allí, en Alaska, en Omaha, y sabía además detalles que los iba a plasmar en su novela. Esto es lo que dice Verne en Robur el Conquistador en la página número 54, en donde dice: a las 2, los habitantes de Omaha debieron distinguir el extraño aparato. Sabía que todo esto iba a tener una gran incidencia en los periódicos de los Estados Unidos de aquel entonces, y esto es algo curioso porque Verne habla de la unión, y resulta que Alaska fue agregada a Estados Unidos en 1959. En ese momento Alaska no era de los Estados Unidos, pero ahí sí aparece en la novela. Sabía que se iba a integrar como otro estado más. Y llegados a este punto, nos fijamos, como decía antes, en otro detalle. He hablado en multitud de ocasiones de la posibilidad de que existan universos paralelos infinitos y fallos en el tiempo que permiten que veamos cómo es el mundo en esos otros universos paralelos. Y aquí llega la gran pregunta: ¿y si los seres humanos hubiéramos tomado el camino correcto y los mandamases del petróleo no hubiesen triunfado en su corrupción? ¿Y si el hombre se hubiera quedado en esa tecnología basada en el vapor y hubieran descubierto cómo viajar en el tiempo? Eso explicaría el comportamiento que mostraban esas aeronaves, pues prácticamente como si en su mundo hubieran desarrollado una forma de ver el nuestro e incluso pudiesen disfrutar de ver otro universo paralelo, el nuestro. Y claro, esto es fascinante porque quizá abriendo ellos ese fallo temporal lo habrían conseguido, o quizá sabiendo ellos de ese fallo temporal justo entre las fechas de 1896 y 1897, siendo solo posible vernos en ese intervalo de tiempo y pudiendo ellos aprovechar para colarse y vernos. En la novela de Julio Verne, los tripulantes del Albatros toman sus viajes como auténticos caprichos, disfrutan de su tecnología y sus viajes, se gustan con la maravilla que han conseguido fabricar para viajar. Pero claro, ¿cómo hizo este escritor profético para saber de todo esto? ¿No es normal? Yo siempre me lo he preguntado, un viajero en el tiempo, Julio Verne. Si repasamos su biografía, hay algo muy extraño. ¿Sería posible que él accediese a un conocimiento oculto, a un poder oculto que le permitiese observar todo esto? Pues sí, Verne formaba parte de una sociedad secreta llamada la Sociedad de la Niebla, asociada a la francmasonería, y resulta que era una sociedad secreta que estaba obsesionada con un libro llamado El sueño de Polifilo. Era tal su afinidad a la Sociedad de la Niebla que incluso su novela La Vuelta al Mundo en 80 días tiene de protagonista a Phileas Fogg, un nombre en clave. Phileas en latín con su raíz phil, hijo, eas, todo, y luego Fogg en inglés, niebla, el hijo de la niebla. Estuvieron años y años estudiando ese libro. ¿Y si Verne hubiera conseguido decodificar alguna información secreta de ese libro que le permitiera ver el futuro? Pudo ver una grieta temporal en donde aparecieran personas del futuro y también personas de un universo paralelo con esa tecnología de vapor en donde los seres humanos se presentan para visitarnos en una especie de, por fuerte que sea, de atracciones para ver qué hacemos. Los diseños estarían en su novela perfectamente plasmados, las localizaciones y todo 10 años antes. Aquí tenemos predicciones y claro, son predicciones que coinciden con ese momento en donde él está estudiando en la Sociedad Niebla, de eso no hay duda.
Pudo Verne echar un ojo a lo que pasó en esa oleada Airship y a lo que vendría después en el siglo XX y en el siglo XXI. Lo sabía, desde luego, Verne lo sabía. Y el Albatros es idéntico a lo que se vio después y nadie en el mundo podía saberlo. ¿Qué habría descubierto en ese libro? Tenía imaginación, pero los detalles con la luna, con internet, no encajan, no es casualidad. Su legado es profético, son afirmaciones adelantadas a su tiempo, también en el tema ovni, como vemos. Bueno, hemos hablado de la posibilidad de esos universos paralelos, de esa ruptura temporal, pero aquí hay un caso que se nos escapa. En ocasiones, los protagonistas que se presentaban en estos objetos de las airships, de esta oleada Airship que vio Verne, no eran como nosotros. Los objetos sí, pero lo raro es que presentaban indicios y características que eran realmente idénticas a las presentadas en modernos avistamientos de ovnis. Vuelos tan bajos como, como hemos visto tantas veces en el fenómeno ovni, pero que volvían locos a los animales, a los perros, igual que ocurre con lo que sabemos de los aterrizajes de los objetos voladores no identificados. Algo que realmente es impresionante, porque tenemos un caso ocurrido en Leroy, en Kansas, en 1897, con un caso en donde, en donde se produjo el aterrizaje y luego hubo un incidente de mutilaciones de ganado, ¿no? Uno de los tripulantes del objeto llegó a tener contacto con una persona de la granja en donde apareció uno de estos airships y dijo este señor, ¿no?, que se llamaba Alexander Hamilton, que tenía un aspecto que era horroroso, terrible, no dejó ningún, podríamos decir ningún retrato robot, pero dijo que era espantoso, que no era un ser humano, ¿no? Humanoides en la oleada Airship, quizá colándose también en esa apertura temporal. Y aquí, por supuesto, llegan las preguntas. ¿Por qué solo 2 años de esa oleada? Si hablamos de una brecha temporal limitada, solamente a un bienio, creada o descubierta por personas de otro universo paralelo, es curioso porque, evidentemente ellos habrían aprovechado para vernos en nuestra época, desde luego yo habría comprado un billete para ir a ver la suya, ¿no? Pero ¿cómo es posible que Julio Verne lo observara todo aquello? Quizá solo él decodificara el mensaje secreto del sueño de Polifilo, como decía antes. Y si estamos ante una ruptura temporal en donde esos objetos de otro universo paralelo con seres humanos como nosotros hubiesen entrado, ¿sería posible que otros seres como los presentados, como decía antes, en el caso de Alexander Hamilton, también hubiesen querido entrar? ¿Para qué? Si vemos este incidente con ese ovni similar al Albatros, también podemos pensar que Verne vio una muestra de ese posible inconsciente colectivo del que hablaba Jung, que manifiesta objetos en el cielo como una conexión cerebral a nivel global. Y un último apunte, existe también una impresionante posibilidad, viendo la gran casuística de humanoides y objetos que aparecen a lo largo de nuestra historia y que parecen cambiar su aspecto conforme va cambiando nuestra tecnología, que que parece estar directamente interaccionando con nosotros, para saber quiénes somos. Recrean objetos reales que son palpables, pero que trata de saber nuestras emociones por razones desconocidas. ¿Vio Verne todo esto? Siempre me he preguntado todo esto y quería hacer un videoprograma sobre todo este asunto y quería acercároslo a vosotros y realmente la última gran pregunta es ¿qué esconderá ese libro que tanto obsesionó a este genio? Seguro que si andamos en esas letras, en esas frases, podríamos llegar a acercarnos a algo que realmente pudo ser el origen de la genialidad de este gran visionario, de este gran profeta moderno, que desde luego creo que va a seguir maravillándonos en el futuro con algunos de los inventos que él ya concibió en sus obras. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.